Qué bueno recibir un escritor tan excelente, realmente tan bueno, tan prolífico, ¿no? Como Daniel Geber. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, escribiendo. Y no solo escribiendo, sino que La Mujer del Malón está haciendo un camino estupendo. Toda la gente que leyó La Mujer del Malón, todos, que yo la recomendé, me dijo gracias por recomendármela. ¿Qué pensás de ese último libro? Creo que es el último. Mirá, sí, es el último que publiqué, no el último que escribí. Hay 2 o 3 en lista de espera. Y me dio placer porque fue rápido, fácil y dichosa su escritura. Yo venía de escribir un libro anterior que me había resultado mucho más trabajoso en el sentido, por volumen, por sustancia, que era El Rey y el Filósofo, que contaba... que tenía géneros epistolares. Exactamente, una novela de género epistolar que contaba los debates entre cómicos y filosóficos entre Luis XIV, el rey Sol de Francia, y el filósofo Leibniz. Y me había tenido que empapar de alguna manera, siendo un ignorante en filosofía, de cuestiones filosóficas de la época, cuestiones políticas. O sea, yo tiendo a escribir sobre aquello que no sé nada, básicamente. Qué buen punto de partida. Es un punto de partida interesante. Y cuando me apareció La Mujer del Malón, que me pasó algo extraño, lo tengo que contar tiene derecho a otro autor a que yo lo diga. Yo estaba lavando los platos en casa y estaba escuchando un programa de Dolina, Alejandro Dolina, que era sobre Alsina y Roca. Y en un momento Dolina menciona que Roca dice algo así como: Alsina, ¿qué hace? Excavando una zanja para impedir que los indios crucen. Este idiota quiere hacer la muralla china invertida. Y yo estaba acordándome todo el tiempo, por uno u otro motivo, del cuento La muralla china de Kafka. Claro, gran cuento. Gran cuento, extraordinario. Y entonces de golpe me aparece eso y efectivamente me siento a escribir. Y aparece esta historia de amor y de búsqueda de mente y disparatada, y el encuentro de Alsina con un personaje francés que es el técnico, el ingeniero que construyó. Que vos me contaste que existió, yo pensaba que era un invento tuyo. El ingeniero Belot, que no solo vino a la Argentina y construyó la zanja, sino que se apasionó por la Argentina, tiene varios libros. Uno sobre los indios pampas y otro sobre el desierto, y te cuenta algo que para uno, digamos, cuando se habla de la conquista del desierto, se miente necesariamente, se miente por 2 motivos. Primero, porque el desierto estaba lleno, y no solo era desierto en el sentido que no era el desierto del Sahara, sino que era un lugar lleno de animales, de plantas, de lagunas, obviamente de indios transhumantes y de animales que se habían reproducido salvajemente, vacas y caballos. Entonces, la disputa por el territorio es, por un lado, sí, por la constitución del Estado argentino, y por el otro lado, la disputa por la conversión de las vacas en excedente económico vía exportación. Por lo tanto, un problema. Argentina ya era un país que encaraba sus primeras aventuras con la deuda externa y por lo tanto necesitaba compensar la deuda con saldos de exportación. Y Bayer dice operación inmobiliaria también. Sí, y sí, sin duda. No, porque te quedabas con unas cuantas tierras. De hecho, las grandes fortunas de la Argentina tuvieron ese origen. Exactamente. Entonces, en La Mujer del Malón hay, por un lado, la cuestión de Alsina ama a una mujer que en el texto parece no estar interesada en él, y más bien parece estar interesada en los indios, lo cual, viste, el tema del guerrero y la cautiva. Ahora, qué tema genial para un escritor, ¿no? Porque ya la zanja del cine es un absurdo. Sí. O sea, pensar que con una zanja vas a detener algo, aún en esa época. Sí, bueno, era una idea que tenía que ver con... No podían detener los malones, porque el caballo remontaba la zanja, eran 3 metros de fondo y iba, pero las vacas
caían y no se podían levantar. Ahora, los indios pronto descubrieron que si iban con unos malones fuertes, caía una vaca y caía otra vaca y caía otra vaca y finalmente hacían un puente de carne vacuna. ¡Qué horror! Y entonces el resto de las vacas pasaban por ahí. También se podía poner madera, supongo. No sé, Se las arreglaban de alguna manera, pero era una disputa por el territorio. Por supuesto, tomé en cuenta también como antecedente el diario de la guerra al malón del comandante Prado. Un libro extraordinario. Eso sí que es primera persona. Exactamente. Él estaba ahí. Él combatía ahí a los indios. Exacto. Y era un hombre del ejército que decía, se hacen pactos con los indios, se hacen pactos por cambio de tierras, que los indios no tenían problemas en ceder, a cambio de dinero, comida, ropa, alcohol, etcétera, etcétera. Y después Prado dice, todos los envíos eran menores en cantidad y en calidad a lo acordado. Además se iban quedando en el camino y a los indios no les llevaban nada. Y termina diciendo, no hay pacto que el Estado argentino haya hecho con los indios que haya cumplido. Que es lo mismo que le dice Hitler a Himmler en algún momento, no sé si a Himmler o a Ribbentrop. Dice, ¿se da cuenta? Dice, no hay tratado que hayamos firmado que hayamos cumplido. Claro. Y seguían invadiendo. Claro, pensar con Stalin. Exactamente. Con Stalin firmó un tratado de no agresión y fue invadido a Rusia. Y Stalin no creía en los informes de sus espías. Bueno, ahora estoy metido con el nazismo como novela en términos de escritura. Es un tema apasionante. ¿Cómo es la novela? No sé porque la estoy descubriendo. Pero sí hay algo que para mí es claro. En vez de ser una novela sobre los grandes episodios, o sea, no cuento combates, no cuento relaciones entre grandes personajes, sino que es como la minucia y la miseria de los sujetos implicados, que son Hitler, Himmler y el ministro de Tierra y Reasignación de Territorios, Richard Walter Darré, que era argentino. A Darré no lo conozco para nada. Hay un libro sobre Darré que escribió hace muchos años. Yo no sé si sabes, fui editor de libros de investigación periodística y tenía en mi registro de campo de trabajo 2 o 3 escritores que escribían sobre temas vinculados con el nazismo. Abel Basti y Carlos de Nápoli. Carlos de Nápoli escribió La Fórmula de la Inmortalidad, Ultramar Sur, muchos libros. De Himmler hay una biografía. De Himmler hay una biografía que es así. Sí. Yo tengo los diarios de uno de los peores, Ribbentrop, que creo que era. Claro. Bueno, yo tengo la biografía. Te usé bastante también para las minucias privadas. El diario del masajista de Himmler, un Felix Kersten, que esos diarios son siempre un poco de trabajo de mitómanos, porque el masajista de Hitler parece haber salvado media humanidad, canjeaba masajes a Himmler, el capo de las SS, por libertad de prisioneros. No te puedo creer. Y le decía, usted Himmler es buena persona, no puede ser que no mande, que no libere a estas personas. Bueno, tiene razón, porque sus masajes me han hecho mucho bien, entonces liberemos a 50 prisioneros holandeses. Y hay una trama, supongo. Hay una deriva que también no te quiero contar demasiado. No me cuentes mucho, pero hay una deriva disparatada que establece relaciones caprichosas entre grandes personajes, cruzándolas con la política, la ciencia y la vida privada. Ahora, qué duro debe ser meterse en la piel de esos monstruos, ¿no? Mira, he tenido hace muchos años, por lo menos 25 o 30, yo escribí una obra de teatro que nunca se pudo estrenar, que se llamó Adiós Mein Führer, que la llevé al San Martín y el responsable, uno de los lectores, un autor teatral cuyo nombre ya no me acuerdo, me dijo que lo había hablado con Kiev Steiff y Kiev Steiff le dijo, no me traigas problemas. Y después se estrenó una obra de creo que era Tabori, una obra también con tema ligado al nazismo, con Urdapilleta y otros. Sí, la vi, me acuerdo. Que era bastante buena. No me acuerdo el nombre de la obra, pero me acuerdo de Urdapilleta. No podría decir que era mejor la mía, era bastante distinta, era sobre 2 nazis que están en Argentina, en un búnker, en un mundo dominado por los judíos. Y los judíos bombardean el búnker. Mirá. El nazi mayor quiere educar al nazi joven en la cultura del Tercer Reich y convertirlo en el líder del Cuarto Reich. Ahora, como el más joven estuvo encerrado todo el tiempo en el búnker,
no conoce el sentido de nada. Le hablan del nazismo y no sabe. Y no sabe qué es. No sabe qué es. Le dicen, los judíos son ratas. Sí, son ratas. ¿Qué es una rata? No sabe, Entonces, claro. la propedéutica no termina, Claro, es infinita. claro. Pero ¿cómo es tu cocina? ¿Estudiás historia y escribís? Porque Mira, con la novela japonesa trabajaste muchísimo también. Sí. Yo digo novela japonesa, decime el título. Un crimen japonés. Un crimen japonés. En un crimen japonés crucé varias cosas. Yo había escrito hace muchos años un ensayo, el único ensayo que escribí en mi vida, sobre Hamlet. No te podría decir qué decía el ensayo, excepto que un psicoanalista lo leyó y me dijo, vos tenés que leer un texto de Lacan que decía lo mismo y mejor que yo. Bien, pero dejando de lado ese pequeño detalle, esa pequeña traspapelación, o traspapelamiento más bien, a mí me interesaba de Hamlet no la cuestión de lo edípico, madre-hijo, sino el tema de la venganza y el tema del reconocimiento. Para mí en Hamlet había una falla como lector, que es que el momento en que Hamlet descubre la identidad del asesino, su tío, resulta demasiado fácil. Eso me parecía. O sea, él monta una representación teatral que cuenta una versión posible de la muerte de su padre. Claudio sale corriendo. Y Claudio, claro, palidece, se debilita, o sea, tiene un efecto aristotélico de palidez y reconocimiento, y entonces Hamlet dice así, mi tío es el asesino. Entonces... Igual se lo dijo, ya se encontró en la explanada con su padre muerto. Claro, pero el padre en muerto... la primera escena ya le dijo el padre. Pero no le dice quién lo ha asesinado, le pide venganza. Bueno, hay una teoría también de que lo que pasaba entre Claudio y la madre venía de antes. Por eso las mismas masas que sirvieron para el velorio sirven para el casamiento. Claro, exactamente. ¿No? Y también se cuenta en Hamlet que el padre, cuando es asesinado por su hermano Claudio, dormía la siesta después de una pequeña aventura sentimental paralela. Claro. O sea que eran todos calaveras. Claro. Pero lo que me interesó a mí fue... Hay algo que me interesa mucho siempre, que es la transfiguración en la cultura. Cómo algo se convierte en otra cosa. Por eso me interesa mucho el cristianismo también. Porque el cristianismo, a diferencia del judaísmo, que es una religión como oscura, antigua y razonable, el cristianismo tiene una especie de invención mágica que es la transubstanciación. Cuando la sangre se convierte en carne y en vino y la carne se convierte en pan. Claro. O sea que se convierte el canibalismo primitivo en una operación cultural. Claro. Bueno, en un crimen japonés, yo leí de golpe en una nota ahí en un diario un relato sobre la cultura del shibari, que es una práctica japonesa que nace en el Japón temprano medieval, en el 1100, que es como marcar vacas. ¿Viste? En las estancias, sí, cada vaca se marca con un hierro para distinguir de otras. Sí. O sea, el sello del... Son las mías, son las tuyas. Son las mías. Bueno, el shibari nace del intercambio de prisioneros. Vos y yo estamos peleando, somos dos samuráis. Vos sos el samurái blanco y yo soy el samurái rojo. Vos me ganás. Y entonces, si me matas, me matas. Si no me matas, me atás. Porque soy tu prisionero. El honor de lealtad, si me ganaste, yo permanezco atado por vos. Ahora, en la batalla, cada samurái tiene que tener un sistema de ataduras que en términos de nudos y en términos de colores sea distinto que el del otro, para reconocer las haciendas. O sea que vos cuando escribís, estudias mucho. Estudio, voy leyendo y voy combinando. Claro, porque tiene rigor histórico. Tiene rigor histórico. Contando. Y lo que pasa con el shibari es que a lo largo del tiempo se convierte en el arte en un arte erótico. El arte erótico de la atadura y del suspender en el aire a la víctima o el objeto sentimental. Una modalidad de goce que después pasa al bondage en Europa luego de la guerra ruso-japonesa. Y al principio, yo me acuerdo, recordame por ahí el tiempo, de Matilde, por ejemplo. Al principio, ¿cómo fue tu comienzo como autor?
Mi comienzo como autor siempre es una especie de política del desvío, desde el inicio. Yo empiezo proponiéndome, excepto 1 o 2 libros o un cuento que me pareció redondito, cosa que no suele ocurrir, me aparece un impulso inicial que luego va siendo desviado por el proceso de la escritura. Claro. Desde el principio, desde mi primera novela que se llama Arnulfo, los infortunios de un príncipe. Esa no la conozco. Es mi primer libro que me publicó Divinsky, le pido disculpas. Mirá Divinsky. Sí. Bien. Y yo estaba en una clase en la facultad, yo cursé letras infelizmente y abandoné dichosamente. Y estaba en una clase de inglés teníamos que traducir una página de Dickens sobre el trabajo de los niños en las minas de carbón en la Inglaterra del siglo XIX. Claro, el tema de Dickens. Claro, un tema estrictamente social. Y yo empiezo a traducir y me doy cuenta que hay unos posibles desvíos en la traducción que convierten el texto en un texto erótico. Simplemente por transposición de palabras. Mirá. Y de golpe me aparece un nombre de un personaje que no existe y me siento a escribir una novela. Mirá, impresionante. O sea, inesperado. ¿Por qué fuiste infeliz estudiando letras? Porque no era para mí. Yo no era metódico, no estaba tenía perdido, ganas. No tenía ganas, me aburría en todo. Digamos, letras me sirvió básicamente para ir a la biblioteca de la facultad y leer a los griegos. Claro. En traducciones, por supuesto. Claro. Que no es poco. Que no es poco, ¿no? Que tragedia griega. Sí. Yo me acuerdo una vez un profesor de gramática, yo estaba padeciendo ahí, tampoco podía aprender gramática, rebotaba, me aburría. Me mira y me dice, ¿vos qué haces acá? ¿En serio? Sí. Pero qué maleducado. No, bien, sí. Sin embargo, la gramática es tu tema. Me gustaría, sí, la sintaxis, claro. No, digo, vos escribís todo el tiempo y sos muy buen escritor. Eso es gramática. Ojalá también. Sea buen escritor. Sos buen escritor, todo el mundo lo sabe. Bueno, gracias. Pero digo, eso es gramática también. Sí, claro, obvio. Lo que... Sí, en el complemento directo, indirecto. Exactamente. Sí, es otra cosa. Cuando para mí siempre hay un momento de abismamiento donde descubro la belleza de una disciplina y después la olvido, la pierdo. No, y la música de la prosa, supongo, ¿no? Exactamente, bueno, sí. Supongo que de eso se trata, ¿no? Sí, de construir forma. De construir forma, de seguir el ritmo, de hacer que la prosa ondee. ¿Y cómo fue el cambio? ¿No? ¿Cómo te sentís muy distinto a Matilde, la novela? No sé por qué digo Matilde, que es la primera. No, es la cuarta. Es la cuarta o la tercera, no me acuerdo. Ponele. No importa. Sí, tercera o cuarta. Ahí en Matilde, bueno, siempre el disparate está presente, ¿no? El modo en que la escritura se va autogenerando y autorreplicando. Había espiritismo. Había algo de espiritismo. Matilde es... Mirá qué increíble, la leí hace 30 años. Sí. Y me acuerdo del espiritismo. La tengo presente, primero porque sufrí mucho escribiéndola. Yo había escrito antes La perla del emperador, que para mí era un libro dichoso por todo lo que aprendí escribiéndolo, y porque la prosa era leve, aérea, bella, en un sentido formal. Cuando terminé de escribir La perla del emperador, yo dije, yo ya no puedo seguir escribiendo así porque voy a terminar escribiendo como tortas de crema, adornadas y decoradas. Tengo que hacer otra cosa. Claro, tengo que buscar mi propia voz por ahí. Otra voz. Porque yo en aquella época creía muy fuertemente en que cada libro tenía que ser escrito como por un autor distinto. Y en Matilde yo me senté a escribir en una especie de falsa prosa del siglo XVIII. Yo había leído a Benjamin Constant, que es un gran autor del romanticismo francés, y que introduce en la literatura cierta modernidad que no existía, en el sentido que sus personajes, que son completamente autobiográficos, son sujetos quebrados, que no saben qué hacer, que van de un lado para el otro, que aman, no aman, hoy están, mañana no están, que es mi propia desgracia sentimental. A la pregunta, ¿me querés? Yo siempre respondo, a veces sí, a veces no. O sea, verdaderamente constante. Pero un poco en la vida siempre no hay que decir todo. No, claro. Si vos decís eso, se te va a complicar, me parece. Sí. Digo,
Sí, probá de decirle a alguien te amo absolutamente, locamente y por el resto de mi vida. No, eso es mentira. Y Es que eso la es mentira. respuesta va a ser, ay, déjame tranquilo. Claro, no, déjame joder, Sí, claro. Bien, pero más allá de esos chistes, ahí en Matilde lo que me aparece es una construcción que es una construcción, por así decirlo, transgenérica. Yo empiezo Matilde como una especie de novela costumbrista, después se convierte en una novela psicológica y después se convierte en una novela fantástica. El argumento es sencillo y a la vez rebuscado. Un hombre se mete con la esposa de otro hombre, Claro. Ella por amor se va a vivir con él, y después Matilde tiene que acompañar a su ex marido porque tiene un accidente, desaparece y el protagonista cree que Matilde está muerta. Entonces siente tanta culpa por la muerte de Matilde, por haberla robado al amor de otro hombre, por no haberla retenido, que le construye un monumento funerario en homenaje. Bueno, ahí está el delirio, ¿no? Claro. Hay algo tuyo con el delirio que a mí me fascina. Me acuerdo de otra, que era El Terrorista, ¿te acordás? El terrorista, sí. ¿Vos te acordás de lo que escribís? Sí, 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 sí. El Terrorista. Sí. También tenía una cosa delirante, ¿o no? Sí, El terrorista, vos sabés que es tal vez el único libro que yo escribí inspirado en hechos reales. Porque yo conocí por intermedio de Guillermo Piro a el que era dueño de Filo, Giovanni Ventura. Giovanni Ventura era un italiano que escapó de Italia, donde estuvo preso, porque lo acusaban de ser el autor de la masacre de Piazza de Bolonia, cometida por un grupo fascista. Ahora me acuerdo perfectamente. Claro, y él decía que él era de la izquierda extraparlamentaria. Claro. En su relato se escapó de Italia en algún momento, vino a la Argentina durante la dictadura, lo aprisiona Macera y se escapa de una manera, bueno, Exacto. Su historia era completamente para mí atractiva. Yo fui a comer con él. No. Sí, claro, me lo presentaron, ¿Y? fui a comer con él, me contó la historia, escribí el libro, no le gustó nada. ¿No le gustó? No, porque no era su historia, Claro. era su historia transfigurada. Claro. En mi novela, el personaje era una especie de analfabeto político que cervantino, si queremos, porque era un verdulero que envolvía los huevos con los papeles diarios y un día agarra un papel de diario y no era un papel de diario, sino que era el ejemplar de una revista de extrema izquierda y la empieza a leer y entonces en la revista dice hay que hacer la revolución, los precios suben por el ascensor y los salarios van por la escalera y el marxismo, que sé yo qué, y dice sí, hay que hacer la revolución. Y entonces, pero lo encontró envolviendo los huevos. Exactamente. Entonces hay un atentado terrorista y él decide asumir la responsabilidad del atentado terrorista con el que no tuvo nada que ver porque alguien tiene que hacerse cargo. Y por supuesto va preso. Y ahí se da cuenta que las cosas qué no son loco fáciles. todo, ¿no? Qué loco todo. Me acuerdo también, por ahí me estoy equivocando, La vida por Perón. La vida por Perón, sí. La vida por Perón. Ya el título, ¿no? El título, por supuesto, es un canto, ¿no? Se cantaba todo el tiempo eso en Sí, una sí, época. sí. Vos, Era La vida por Perón. Sí, vos sabés que a lo largo del tiempo fui viendo que cada cita, proclama ligada al ideario peronista ha sido tomado de algún otro lugar. Por ejemplo, lo de para hacer una tortilla hay que romper unos huevos, es un refrán ruso. Lo de Desencillar hasta que aclare. Desencillar hasta que aclare creo que también es ruso. También, mira vos. Sí. Los rusos gritaban la vida por el zar. No lo había pensado. Sí. Bueno, la vida por Perón pasó algo raro, porque primero es un guión de cine. Yo me reuní con Sergio Bilotti, que ya falleció, director de cine para el que escribí 2 o 3 guiones de película, y con Luis Zembrowski. Y Bilotti quería escribir algún guión, y Zembrowski tenía una idea, yo escuchaba, no me interesaba. Zembrowski quería actuar. Obvio, y quería escribir también. Sí, porque es actor. Claro, sí, muy bueno. Muy bueno. Y en un momento lo que se estaba hablando no me interesaba y en un momento se me ocurrió toda la historia. La escribí como guión con Zembrowski, que estaba al lado mío, y después lo convertí en una novela, sin Zembrowski.
Y la novela cuenta también un proceso de sustitución y reemplazo, que es una operación política por la cual los montoneros, esto es meramente argumental, ¿no? Los montoneros quieren quedarse con el legado de Perón, Bueno, grabando. querían eso, Sí, obvio, igual que el comando de organización. Claro, igual, todo el mundo, Bandor sí, también. Bandor, exactamente. Bueno, era la política pontificial de Perón. Claro. Yo soy el sumo pontífice. Peleen entre ustedes. Exactamente, yo manejo para que nadie me falte el respeto. Sí, sí, Eso lo decía él mismo. Y bueno, los montoneros organizan una especie de suplantación de identidad. No me acuerdo tan estrictamente el argumento, pero es toda una operación que se va desvelando en el decurso de la noche. Ah, muy buena, muy buena. ¿Cómo es tu cocina para escribir? No tu cocina, sé que lavas los platos, yo también lavo los platos. Claro, obvio. Lavo los platos y tengo técnicas propias. Por ejemplo, no poner un plato arriba del otro, porque si ahí lavas doble. Viste que la gente hace fideos con tuco y apenas los platos. Claro. No, loco, entonces se ensucia el plato. Y el secreto es, lo levantás de la mesa, lo pones debajo del Claro, chorro de exactamente, agua, le sacas el tomate y lo lavás cuando querés. Exacto, al día siguiente, si es de noche. Ahí está, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que lavar los platos de noche? Porque uno después de los 40, que cosa que en nuestro caso hemos pasado, claro. Ya no ves nada de noche. Entonces no sabes si lavaste bien o mal. Pero a mí me molesta encontrarme en la mañana con todos los platos sucios. A mí me molesta. Sí. A otra gente que no. ¿Cuál es la pregunta que te iba a hacer? ¿Te acordás? No. Mi cocina literaria. Ah, tu cocina literaria. Eso me importa mucho. Pero ¿y cuál sería? Si ¿Qué haces? ¿Te levantás a la mañana y escribís? ¿Te vas a correr? ¿Escribís solo fin de semana? ¿Escribís por horas? ¿Te atás a la silla? Eso es la cocina literaria. No tengo una rutina prefijada, No hay. pero trato de que el acontecimiento de escritura ocurra cuando hay 2 o 3 horas libres, por lo menos. Si no, si queda 1 hora, me precipito. Pero me levanto a la mañana, leo los diarios, me angustio, sufro. Yo hago lo mismo, pero yo ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Algunos los puedo leer, otros no, porque no pago. ¿Entendés? Claro. Por ejemplo, La Nación no me deja. Pero leo los títulos, leo las tapas. Claro, a mí me pasa ¿no lo es mismo, cierto? sí. Pero como no lo pago, me da bronca porque aparece que no puedo Al mismo seguir. tiempo es una ventaja. A mí Claro, no te envenenas tanto, claro. ¿viste? No te envenenas tanto. No hay tantas observaciones inteligentes Claro. de la política cotidiana que uno no haya leído ya otras veces. Exactamente. Hay, por supuesto, columnistas mejores que Y además otros. está la radio, y bueno, y un montón de formas, está todas las redes, ¿no? Pero diga, ¿es todos los días que escribís? Mientras puedo, sí. Hay veces que no puedo seguir, sino que tengo que trabajar sobre lo que escribí el día anterior, bajo la figura de una transformación, una ampliación. Hay veces que reviso y vuelvo a escribir directamente. ¿Y hay momentos frenéticos de inspiración frenética? Sí, pocos son deseables, ¿no? Digo, Sí, que te ese sale, es el mejor momento. te sale. Ahora, ese mejor momento no necesariamente se traduce en el mejor texto, no necesariamente. Lo que sí trato de evitar es corregir cuando estoy cansado, o de escribir cuando estoy cansado. Digo, difícilmente después de las 10 de la noche yo me pueda sentar a escribir algo nuevo. Claro, en la mañana sí. En la mañana sí. Hay un libro tuyo estupendo que no sé exactamente si tuvo 20 ediciones o 1 o 4, pero es El Absoluto, ¿te acordás del Absoluto? Sí. Porque en El Absoluto contás una familia rusa, me acuerdo, Sí. desde el principio. Es Sí. toda una historia, es como un libro de Thomas Mann, me acuerdo que no es La Montaña Mágica, que es otro. Sí. Los Murlos. Los Buddenbrook, no lo leí. Bueno, como que es toda una historia, ¿no? Toda una historia. Sí. Es un libro muy profundo. ¿Te habrá costado más que otros o no? Sí, en términos temporales, sin duda. Estuve 7 años escribiéndolo. 7 años. 7 pero años. escribiste otras cosas. Y mientras tanto, digo, hay libros que se desprendieron del Absoluto. Un libro de cuentos, una novela breve, y 3 libros. Y sí, ahí me pasó algo. Yo podría decir que tuve 2 ciclos de escritor. Hasta el Absoluto, después del Absoluto. Claro. En este sentido. La primera parte de mi experiencia literaria, hasta los 45 años,
Yo escribía libros que yo podía pensar que eran distintos entre sí, con más o menos relaciones, digamos. Después del terrorista, escribí un libro que se llama El Perseguido, que es como una extenuación del terrorista. Pero eran libros en los cuales mi manejo de la información no era sustancial para la escritura del libro. Con el absoluto yo tengo que empezar a aprender cosas, usar cosas de las que yo lo ignoro todo. Es decir, si yo escribo una novela que va de Rusia del siglo XVII a Argentina a mediados del siglo XX, hay información que tengo que tener. Si querés, a mi manera. Digo, ¿Goebbels qué origen tiene? El apellido. Ruso, polaco, lituano, eso, no sé, parecía, sí. Claro. Bueno, centroeuropeo. Claro. Aunque un tío mío dice que hay, tal vez se remonte a Egipto, pero lo dudo. Para mí es ruso. Y entonces ahí cuando empiezo a escribir el absoluto, ya necesito mayor nivel de saber. ¿Por qué? Porque el absoluto es una cadena familiar, una familia de genios desconocidos para el resto de la humanidad que trabajan en distintos ámbitos: música, ciencia y política, básicamente, ¿no? Ahora, es una novela importante. Bueno, sí, para mí uno sí. podría decir que todas tus novelas son importantes, pero esa es una novela de mucho trabajo que uno advierte cuando lo lee, advierte el enorme trabajo que tiene. Exactamente. Está llena de errores, de información, pero a mí no me preocupan demasiado. A propósito. Porque, a propósito claro. o no. Mira, por ejemplo, un amigo mío una vez me llama y me dice: tu personaje, esa mujer, va llevando descalza por el medio de la nieve y cruza de Finlandia a Rusia en un invierno. ¿Qué distancia hay entre Rusia y Finlandia? Le digo, no tengo la menor idea. 50.000 kilómetros. Bueno, Shakespeare confundía la geografía todo el tiempo. Y Borges es un gran mentiroso, un gran autor que lo veneramos, ¿no? Pero digo, Borges siempre te dice, porque en tal manuscrito... Bueno, esa es una invención ficcional. Lo mío son errores o descuidos de información que para mí tienen su encanto y los celebro. Este amigo mío se llama Claudio Barragán, siempre me llama para señalar los errores de mis textos. Lo conozco, creo que lo conozco. Es un escultor. Sí, de nombre seguro. Sí, seguro. De una familia también de artistas plásticos. Sí. Y te llama para esos errores. Y cada error que descubre... No son errores. Para mí es como sos un creador. Claro, para mí es una puerta a la ficción. Claro. Una vez Guillermo Martínez, que fue uno de los jurados, yo con el absoluto gané el premio nacional y el municipal, con distinto tiempo, ¿no? Me lo encontré a Guillermo Martínez, que había sido uno de los jurados, y me dijo que mi información sobre Pitágoras y el diseño de la tetractis pitagórica estaba mal. Y yo le dije, decímelo en una eventual reedición, capaz que lo corrijo. Y me dijo que no importa nada. Y tenía razón. Claro. No importa nada. Es literatura. Es literatura. No te están pidiendo un trabajo de arquitecto o de científico. Es literatura. Exactamente. Y todo error es como una puerta abierta a un sector fantástico, donde la literatura se abre y se airea. Daniel Goebbels, siempre es un gusto conversar con vos. Última novela, no La Guerra del Malón, que es el comandante Prado, te aclaro para que sepas, sino La Mujer del Malón. ¿Lo dije Así bien? Es, bien, perfecto. Gracias, maestro, y muchas gracias. Gracias por invitarme. Daniel Goebbels, como siempre, conversando sobre literatura, con su inteligencia, con su sutileza, por supuesto. Este es uno de los programas que más nos gusta hacer. Son entrevistas, simplemente entrevistas.